Bueno, buenos días. Haciendo honor a la puntualidad, son las 11 en punto, así que vamos a empezar. Primero, la verdad que, hola, es lindo llegar a fin de año y ver tanto público para los teóricos, no es habitual. Así que está bueno que sigan viniendo los teóricos, quiere decir que son chicos que participan, que les interesa y que, bueno, la cátedra les puede brindar esta posibilidad. Hoy vamos a ver, vamos a hablar en particular del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo, de anatomía? ¿Sí? Genial. ¿Se acuerdan que el primero que habló del sistema nervioso autónomo como una sección del sistema nervioso fue Langley, allá por el 1900? Él fue el primero en decir que había un sistema motor eferente, ¿sí? Así lo describió inicialmente. Obviamente hoy sabemos que para que haya una eferencia desde el sistema nervioso necesitamos una aferencia, ¿no? Así que muchos de los reflejos autonómicos que vamos a ver claramente tienen... ahí se descubrió que había aferencias que daban origen a esas respuestas. Pero para empezar a hablar del sistema nervioso autónomo, y como gran parte de las cosas que vamos a ir viendo durante la cursada ya las hemos ido contando o hemos ido viendo qué participación tiene el autónomo en los distintos sistemas, yo quería que me cuenten a ver qué recuerdan, en qué tema o en qué sistema vieron involucrado al sistema nervioso autónomo de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo? Allá me dicen sistema gastrointestinal. Perfecto. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo sobre el sistema gastrointestinal? Peristaltismo. ¿Lo activa o lo inhibe? Las dos cosas, lo activa y lo inhibe. Bien. ¿Qué otro efecto tiene el sistema nervioso autónomo? En otro sistema, a ver. Frecuencia cardíaca. ¿Qué hace sobre la frecuencia cardíaca? ¿La aumenta o la disminuye? Entonces, para empezar a hablar del sistema nervioso autónomo, yo quería que ustedes, además de hacerme participar esto que ya conocen y que vamos a ir descifrando un poquito hoy a través de la anatomía, repaso de anatomía y un poquito de fisiología, de receptores y de neurotransmisores, antes vamos a hacer un juego. A ver, imagínense, no sé cuán fanáticos son de las series, de las películas, pero quería que piensen en la serie que a ustedes les gusta o en una película que a ustedes les guste. Busquen dos personajes que puedan ser inseparables, ¿sí? Pero que a la vez se comporten distinto. Por ejemplo, piensen en Harry Potter. ¿Harry Potter la vieron? ¿Leyeron los libros? ¿Sí? Experto, dice por acá. Bueno. A ver, pensemos en dos personajes de Harry Potter. Por ejemplo, Hermione y Ron. ¿Se los imaginan? ¿Los que vieron o leyeron? Bien. Uno no se los puede imaginar separados, ¿no? Y sin embargo, si uno piensa en ellos dos, andando por las calles de Howard, por ahí, y se les aparece una bestia, ¿qué haría Hermione? Reacciona con un hechizo, por ejemplo. ¿Y Ron? Se va a quedar parado. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Si bien ante una misma situación
las dos ramas más importantes del autónomo van a reaccionar de manera distinta, no necesariamente siempre van a ser contrapuestos los efectos. Muchas veces van a actuar en conjunto, en forma coordinada, como podrían ser Hermione y Ron cuando se ponen de acuerdo. Y así los tenemos que ver, de esa manera. Podemos pensar en cualquier serie que ustedes vean, no sé, algo de Grey's Anatomy, seguro que miran, o alguna de esas. Ahí ya no sé muy bien los personajes con qué compararlos, pero bueno, piensen en esos personajes. Así son las dos ramas, el simpático y el parasimpático. No pueden vivir uno sin el otro, ¿sí? Muchas veces reaccionan de manera distintas y otras veces reaccionan de manera coordinada. ¿Está bien? Y todo eso es sumamente necesario para lograr ese término que hemos ido manejando durante todo el año y que es casi lo mismo que hablar de fisiología. ¿Cuál sería el término? Homeostasis. El sistema nervioso autónomo es el encargado de mantener la homeostasis, ¿sí? Obviamente esto lo va a hacer en conjunto con el sistema endocrino, con el sistema inmune y con todos los sistemas que tenemos dentro del organismo, porque de alguna manera los va a regular. Entonces, luego de este breve camino, para que no se lo olviden cuando piensen en las dos grandes ramas del autónomo, vamos a empezar con las definiciones. Entonces, como recién me mencionaron ustedes, controla y regula todas las actividades metabólicas del organismo y obviamente eso lo hace en estrecha colaboración con el sistema endocrino, ¿sí? Si ustedes piensan un poquito lo que hemos ido estudiando de endocrino, y ahora cuando veamos próximamente en las últimas unidades que vemos hipotálamo, ahí vamos a ver cómo realmente el autónomo en su localización y su control sobre el hipotálamo va a regular finamente la liberación de hormonas, ¿sí? Regula el funcionamiento visceral al procesar y controlar la información inconsciente o involuntaria. ¿Por qué se llama autónomo? Porque es automático. ¿Por qué más? Antes lo llamábamos vegetativo cuando yo estudiaba. Mal llamado vegetativo. Porque no es voluntario. Esa es la particularidad que tiene, ¿sí? Tiene escasa representación cortical, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan en los cambios de presión o en los cambios de frecuencia cardíaca, ninguna de esas cosas las vamos a poder manejar voluntariamente, las va a manejar el sistema nervioso autónomo en forma inconsciente, involuntaria, ¿sí? Bueno, y entonces para hacer un pequeño repaso de cómo está formado el sistema nervioso, lo primero que tenemos que mirar son las aferencias, ¿sí? Para que el sistema nervioso responda con una eferencia, ya sea a nivel somático o visceral, primero tiene que llegar una aferencia, ¿sí? Entonces vamos a tener estímulos viscerales, que los van a hacer los del autónomo, o estímulos sensoriales, que van a ir al sistema nervioso central, y desde ahí la división eferente la podemos dividir en el sistema nervioso somático, que controla las neuronas motoras, ¿se acuerdan? Que controla los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a dividir en tres grandes ramas. Las dos ramas que nosotros clásicamente estudiamos, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que van a ir a controlar músculo liso, músculo cardíaco, glándulas exócrinas y algunas endócrinas. Y la nueva rama que ustedes también vieron hace poquito en el trabajo práctico, que es la división del sistema nervioso entérico, ¿sí? Que va a controlar los órganos de la digestión y que ustedes saben que hoy en día se considera prácticamente una rama más del sistema nervioso autónomo, y casi les diría que es un sistema nervioso
per se, por sí solo, se puede controlar. Ustedes lo vieron en el trabajo práctico, ¿no? Y obviamente en el sistema nervioso entérico los estímulos parten desde el sistema gastrointestinal. Entonces, si pensamos en lo clásicamente conocido, en las dos ramas, el simpático va a ser el que nos dé la respuesta a emergencias, ¿sí? Es una respuesta generalizada. Nos pone en estado de alerta y nos provee energía a corto plazo, ¿sí? En cambio, el parasimpático es el que nos va a dar las respuestas denominadas vegetativas, ¿sí? Y es el que tiende a hacer todo lo contrario, a conservar y a restaurar la energía, ¿sí? Y por último tenemos el entérico, que era el que recién describíamos y que ustedes ya han visto bastante. Entonces, si uno mira las dos ramas del sistema, uno tiende a lo que se llama la respuesta de lucha o huida, el sistema nervioso simpático, y el otro tiende a mantener el reposo y la digestión, que es el parasimpático, y el balance entre estas dos ramas es lo que nos va a dar la homeostasis, ¿sí? Uno piensa en el sistema nervioso simpático como el de respuesta de lucha o huida, clásicamente en todos los libros de anatomía y fisiología, vamos a verlo así. Y lo importante de esto es que uno relaciona este sistema nervioso simpático con el estrés, ¿no? El estrés, pero no el estrés de nada, se me rompió el celular y no sé qué voy a hacer, sino el estrés que nos pone en alerta ante un peligro de vida. Es decir, si nosotros estamos en el edificio y el edificio se está incendiando, nosotros corremos riesgo de vida. El sistema nervioso simpático es el que nos va a poner en marcha una serie de mecanismos dentro del organismo para redistribuir el flujo, llevar más flujo a los músculos esqueléticos, hacer aumentar la frecuencia cardíaca, llevar más flujo sanguíneo al cerebro, disponer de energía para el músculo esquelético, de manera que yo pueda salir corriendo y escapar de ese peligro. Y va a dejar de lado las funciones menos importantes para ese momento, como es digerir la semillita que comí en el desayuno. ¿Se entiende? Va a redistribuir el flujo, no importa si yo estoy haciendo la digestión en ese momento. El sistema nervioso simpático es el que me permite poner en marcha todos los mecanismos necesarios para huir de un peligro, ¿sí? Así que el estrés no es tan malo, porque menos mal que tenemos un sistema nervioso simpático, porque sin él no podríamos vivir y correríamos serio riesgo. Si no se activa y no podemos salir corriendo, corremos riesgo de vida. La mayor parte de los órganos están inervados por las dos grandes ramas, el simpático y el parasimpático, ¿sí? Muchas veces, como lo vemos clásicamente, se los describe como antagonistas en sus efectos, pero en realidad no es tan así. Lo más lógico es pensar que trabajan de manera coordinada, como vimos al principio, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, para controlar los órganos sexuales, para la reproducción, necesitamos de los dos sistemas, ¿sí? Para controlar la micción voluntaria necesitamos de los dos sistemas, ¿sí? Para controlar el músculo del iris también necesitamos de los dos sistemas. Obviamente hay excepciones a la regla. Por ejemplo, la médula suprarrenal, ustedes saben que está inervada solo por la rama simpática. Las glándulas sudoríparas, la mayoría de los vasos sanguíneos arteriales están inervados solo por la rama simpática, la mayoría, no todos.
La glándula pineal y el tejido adiposo son los que están inervados por el simpático mayormente, ¿sí? ¿Quién recibe inervación solo parasimpática? El músculo ciliar y las glándulas nasofaríngeas. O sea, tenemos muchos órganos que reciben inervación dual y eso va a estar fantástico porque, como ustedes lo han visto bien en el corazón, uno acelera y el otro frena, ¿sí? Y también está bueno que en algunos lugares solo esté uno de los sistemas y ya veremos por qué. Bueno, ambos, ¿qué cosas tienen en común? Ambos tienen eferentes motores visceromotores, están involucrados en la regulación del medio interno, ¿sí? Fuera del control consciente, y la particularidad es que siempre en los dos sistemas va a haber una sinapsis entre dos neuronas, ¿sí? Hasta llegar al órgano efector. Entonces, vamos a tener una primera neurona que va a tener su cuerpo en el sistema nervioso central. Esa neurona va a emitir un axón que vamos a llamar neurona preganglionar, ¿sí? Ahora hacemos repaso de anatomía. Esa neurona preganglionar va a encontrar una segunda neurona en un ganglio y esa segunda neurona va a emitir su axón que vamos a llamar postganglionar, que va a ir a inervar principalmente glándulas, músculo liso y músculo cardíaco. Me encantaría, pero estoy lejos y no puedo largar esto. Gracias, igual. ¿Qué diferencias tenemos? Y acá volvemos a lo de anatomía que vieron ustedes y que eso seguro se lo acuerdan, ¿sí? ¿Cómo se denominan estos sistemas? Y muchas veces los llamamos de acuerdo a dónde está localizada la primera neurona, ¿sí? El simpático lo llamamos toracolumbar porque su primera neurona va a estar ubicada entre los segmentos torácico 1 y lumbar 2 o 3 a nivel de la médula espinal. Y el parasimpático se denomina craneosacro porque la primera neurona va a estar ubicada a nivel de los pares craneales 3, 7, 9 y 10 o a nivel de la médula sacra de S2 a S4. ¿Está bien? Repaso de anatomía. Esto ya lo vimos, el simpático nos prepara para la lucha, huida, o sea, gasta energía, es catabólico. En cambio, el parasimpático es el que nos indica reposo o nos prepara para la digestión, ¿sí? Es el que reserva energía de alguna manera. Esto era lo que charlábamos hoy, ¿no? En la inervación dual de muchos órganos, tener un freno y un acelerador es lo que nos va a permitir tener un control más fino de la función. Longitud relativa de los axones. Y acá empezamos a ver las primeras diferencias anatómicas que además nos van a dar pie para ver la parte funcional del sistema. En el simpático dijimos que la primera neurona estaba a nivel toracolumbar, ¿se acuerdan? Esa neurona emite el axón que denominamos preganglionar. Preganglionar. Ese axón tiene una longitud corta, es decir, va a encontrar la segunda neurona muy cerquita del lugar de origen de la primera neurona, ¿sí? En cambio, la neurona postganglionar va a tener un axón bastante más largo hasta llegar a sinapsar con el órgano blanco. Para el caso del parasimpático es al revés. La primera neurona ubicada a nivel craneal o sacro va a tener un axón bien largo y el ganglio donde va a encontrar la segunda neurona va a ser muy cerquita del órgano efector y muchas veces el ganglio está dentro
del órgano efector, ¿sí? Así que ahí ya tenemos las primeras diferencias entre los dos sistemas, anatómicas al menos, ¿no? Y acá se nos empieza a complicar un poquito, perdón que no se ve mucho. Presten atención, si ya logran verlo, al número de neurotransmisores y neuropéptidos que hay en esa lista, y presten atención a la localización de cada una de estas sustancias. Yo solo les marqué algunos que son los neurotransmisores más clásicos, que ahora los vamos a ver, pero piensen que, por ejemplo, hacia 1970, no hace tanto, se empezó a describir o se escribió por primera vez lo que se denomina la transmisión autonómica no adrenérgica, no colinérgica, esa que ustedes vieron cuando vieron digestivo. Y ahí se describió que el neurotransmisor era ATP, ¿sí? En ese momento. Últimamente también sabemos que las neuronas autonómicas, es decir, los axones de las neuronas autonómicas, también son capaces de sintetizar, almacenar y secretar neuropéptidos, que después vamos a ver que muchas veces se produce una cotransmisión, es decir, se libera más de un neurotransmisor. Se nos cae un poco esa idea clásica que teníamos de que una sinapsis podía liberar un neurotransmisor. Ahora vamos a ver que ya no va más eso cuando yo estudié, ahora ya no va más. Entonces vamos a mirar algunos de los neurotransmisores. Ahí tenemos acetilcolina, miro acá porque ahí no veo. Acetilcolina, fíjense dónde está acetilcolina como neurotransmisor. En las neuronas preganglionares, en las neuronas postganglionares y nada más. Norepinefrina está a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la neurona postganglionar y en el sistema nervioso entérico. Epinefrina, ¿dónde está? O adrenalina como tal. En ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que tener? La médula adrenal es el único lugar donde se libera epinefrina o adrenalina como tal, ¿sí? En mayor cantidad. Acá tenemos neuropéptido I. Fíjense dónde está el neuropéptido I. A nivel del sistema nervioso central, en las neuronas postganglionares y en el sistema nervioso entérico, que ustedes lo han visto. Y acá marqué el óxido nítrico, fíjense, a nivel postganglionar y a nivel entérico. Y fíjense esta particularidad. Las neuronas del sistema nervioso entérico, si ustedes miran, son las que tienen la mayor cantidad de liberación de neurotransmisores y neuropéptidos. ¿Se acuerdan que decíamos que el sistema nervioso entérico puede casi ser considerado como un sistema nervioso aparte? Porque funciona casi solito. Depende de la inervación simpática y parasimpática, pero puede funcionar independientemente. Y esto es gracias a esa cantidad de neurotransmisores y neuropéptidos que contienen sus neuronas, interneuronas que contienen en los plexos, en las paredes del sistema nervioso entérico. Entonces, vamos a ver qué liberamos en cada caso. En las neuronas del sistema simpático, en las preganglionares y en las neuronas preganglionares del parasimpático siempre se va a liberar acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina a este nivel ganglionar es siempre estimuladora, siempre. A nivel preganglionar, tanto simpático como parasimpático. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nos vamos a la neurona o al axón de la neurona postganglionar?
a nivel del simpático, lo que vamos a liberar más que nada es noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? La norepinefrina va a ser estimuladora o inhibidora. Depende del número y del tipo de receptores que haya en ese órgano efector, ¿sí? Puede ser estimuladora o inhibidora. La particularidad, que después vamos a ver un poquito más con detalle, es que algunas glándulas sudoríparas pueden liberar acetilcolina. ¡Apa! Sí, las neuronas postganglionares simpáticas liberan acetilcolina en las glándulas sudoríparas. Y después vamos a ver qué efecto tiene eso. A nivel del parasimpático, tenemos que siempre se va a liberar acetilcolina en la neurona postganglionar. Y eso puede ser estimulador o inhibidor. Las dos cosas. ¿Por qué? ¿De qué depende? Del tipo de receptor. O sea, muchas veces podemos tener diferentes neurotransmisores, pero el efecto sobre el órgano efector va a depender del tipo de receptor que tenga ese órgano. Y esta es la parte más importante que nos tenemos que acordar. ¿Por qué? Porque el año que viene van a ir a farmacología. Y en farmacología ustedes van a empezar a ver bloqueantes neuromusculares para, por ejemplo, lograr la anestesia. Si nosotros queremos hacer una intubación o si queremos hacer una cirugía y queremos bloquear los músculos de determinada zona del cuerpo, vamos a necesitar bloqueantes de la transmisión a este nivel. Es decir, todos los fármacos, la mayoría de los fármacos que vamos a usar como bloqueantes musculares, lo que van a hacer es inhibir alguno de estos mecanismos, ¿sí? Entonces vamos a usar fármacos que bloqueen o los receptores o que bloqueen la liberación de los neurotransmisores. Por eso es tan importante conocer qué se libera, qué neurotransmisor se libera y qué tipo de receptor tengo en cada lugar. Vamos a arrancar con la división simpática. La división simpática, dijimos lucha, huida, dijimos es la que nos pone en alerta, en estrés, que nos defiende, que nos prepara para todas las actividades que demandan energía, que consumen energía, que necesitan mayor aporte sanguíneo de determinados tejidos. Y lo podemos resumir en todas las actividades que están relacionadas con la E, así como una cosa general para que se lo acuerden. Ejercicio, que es lo que ustedes van a ver ahora. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con la respiración? Aumenta. ¿Qué pasa con la circulación? Depende a qué tejido. Necesitamos que aporte más sangre a los músculos esqueléticos. Entonces, todos esos cambios que ocurren. ¿Y qué pasa con la circulación gastrointestinal o con la actividad? Disminuye, porque no necesitamos digerir nada. En ese momento necesitamos la circulación en otro lado. ¿Qué pasa con la circulación a nivel de la piel? Si hacemos una actividad física importante, necesitamos evaporar calor, porque la actividad metabólica está aumentada, por lo tanto necesitamos eliminar calor. Entonces, en el ejercicio, en la excitación, claramente, ¿no? Cuando estamos muy excitados, necesitamos el aporte del simpático, y en las situaciones de emergencia, para huir, para escapar. Las actividades del simpático están ilustradas en una persona amenazada de peligro, aumenta la frecuencia, la respiración es rápida y profunda, la piel está fría y sudorosa y las pupilas se dilatan, ¿sí? Pasa esto, ¿sí? Fíjense, tenemos sudoración localizada, cuando están nerviosos seguramente le transpiran las manos, se dilatan las pupilas, eso lo hace el simpático. Menor flujo sanguíneo a la piel cuando estamos nerviosos. Hay sequedad de la boca, y ahora vamos a ver cómo se complementan ahí para la actividad de las glándulas salivales.
hay taquicardia, hay contracción de esfínteres ante un peligro, ¿sí? Y hay mayor flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos. Adivinen en qué otro momento se activa el sistema nervioso simpático. Uno que a ustedes les va a tocar dentro de poquito. Yo les puedo asegurar que todas las respuestas, si ustedes quieren saber cómo funciona el simpático, fíjense cómo están ante un examen. En la puerta del aula que van a rendir un examen, ahí se ven todas las funciones del sistema nervioso simpático, ¿sí? Bueno, entonces, para repasar dónde están sus cuerpos, para después ir a cómo salen los axones de esa primera neurona que vimos, y así relacionamos con los neurotransmisores que ya vimos. Entonces, ¿dónde están ubicados los cuerpos celulares del sistema, la primera neurona del sistema nervioso simpático? Dijimos que era a nivel medular, de T1, L2, L3. ¿Dónde, en qué lugar de la médula? Se dice que están en el asta intermedio lateral, es decir, entre el asta posterior y el asta anterior, ¿sí? En el asta gris intermedio lateral. Ahí están ubicados los axones, los cuerpos que dan origen a los axones de esta neurona preganglionar. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a terminar de poner así. Los axones de estas neuronas van a ir en los segmentos de T1 a T3, van a dirigirse a cabeza y a glándulas salivales. A nivel torácico T3 a T6 aproximadamente van a ir para corazón, pulmón, esófago. Luego ya bajamos y vamos a estómago, hígado, vesícula, páncreas, colon, apéndice, y las últimas, que son las últimas torácicas, las primeras lumbares, van a ir a recto, a vejiga y a útero, ¿sí? También vamos a ver que van a intestino delgado, a riñón y a las glándulas suprarrenales. Fíjense que a la par de que salen estas axones preganglionares, también va a salir la inervación. ¿Para quién? Para los tejidos somáticos, ¿sí? Para los tejidos somáticos y para la piel de miembros superiores, del tronco y de miembros inferiores. Entonces, repasando otra vez anatomía, vamos acá, anterior. No es mi pointer, entonces estoy como perdido. La primera neurona va a tener su axón, lo va a emitir por el asta ventral, va a entrar al nervio raquídeo y vamos a tener, ¿se acuerdan? Un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. Ramo comunicante blanco, ¿por qué? Porque son fibras mielinizadas la mayor parte, y el ramo comunicante gris porque por ahí van a pasar fibras que están poco mielinizadas o no mielinizadas, ¿sí? ¿Y esta qué es? La cadena de ganglios paravertebral que conforma el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Se acuerdan que si bien los axones salen de T1 a L2, L3, la cadena de ganglios paravertebral está a ambos lados de la columna, ¿sí? Todo a lo largo de la columna. Tenemos un ganglio para cada segmento, ¿sí? Algunos ganglios, ¿se acuerdan que arriba, qué pasaba a nivel cervical con estos ganglios? Se fusionan, ¿y qué forman? El ganglio estrellado, ¿sí? Y un poquito más arriba, cervical medio y cervical superior, ¿sí? A nivel cervical se fusionan y forman el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, y las últimas cervicales se fusionan, se dice, con la T1, por ahí las primeras torácicas, y se forma lo que se conoce como ganglio estrellado. Entonces, otra vez,
tenemos médula, hasta anterior, hasta posterior, ramo comunicante blanco, ramo comunicante gris. La primera neurona, que está ubicada en la columna gris intermedio lateral, emite su axón preganglionar, que entra al nervio espinal y sale por este ramo comunicante blanco, sale y entra a la cadena paravertebral, a la cadena simpática paravertebral. ¿Por qué paravertebral? Porque está ubicada generalmente en el mismo segmento por el que sale, al mismo nivel segmentario. ¿Qué puede ocurrir? Que este axón de la primera neurona, ¿se acuerdan que dijimos que era un axón corto? Porque encontraba rápidamente a la segunda neurona o a la neurona postganglionar, ¿sí? Puede encontrar la segunda neurona en este ganglio segmentario en el cual sale o no. Si encuentra la segunda neurona en este ganglio, hace sinapsis y ahora este axón de la neurona postganglionar sale por el ramo comunicante gris y vuelve a entrar al nervio espinal. Bueno, no tengo más pointer, ni uno ni otro. Esa es una opción. Entonces, acá tenemos la cadena de ganglios paravertebral a los dos lados de la columna y en toda la columna. ¿Se acuerdan que acá confluyen formando el ganglio coxígeo al final de la médula? Algunos se acuerdan, otros no. Esa es la cadena paravertebral, ¿no? Y también tenemos la cadena de ganglios prevertebrales, ¿se acuerdan? Que forman el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. ¿Dónde está esta cadena de ganglios? Alrededor del aorto, de los grandes vasos abdominales o pelvianos, ¿sí? Se ubican bien por delante de los vasos. Entonces, la cadena de ganglios paravertebral, no me quiero olvidar de nada, asciende, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué caminos puede seguir este axón preganglionar. Puede salir por el asta anterior, entrar al mismo nivel segmentario, sinapsar en el mismo nivel con una neurona postganglionar, o la otra opción, ¿se acuerdan?, es que ascienda por la cadena paravertebral y haga sinapsis por encima o por debajo del nivel segmentario por el cual salió. ¿Se acuerdan? O sea, puede ascender por la cadena paravertebral o descender y encontrar la neurona o más arriba o más abajo a la neurona postganglionar. ¿Se entendió? La otra opción es que no haga sinapsis ahí, salga de la cadena paravertebral y se vaya a la cadena prevertebral. Es decir, a los ganglios que están localizados por delante de la aorta y que forman los plexos, ¿sí? Sale a través de los nervios espláncnicos, ¿sí? Sale de la cadena, como ven ahí, sale y se va hacia la cadena prevertebral. Entonces acá tenemos resumidas todas las posibles situaciones con esta neurona preganglionar simpática. Sale por el asta anterior, entra al nivel segmentario, puede encontrar la segunda neurona al mismo nivel y hacer sinapsis, o puede ascender por la cadena y encontrar la sinapsis, la segunda neurona más arriba o más abajo, o viene ir a la cadena simpática prevertebral. ¿Está bien? Entonces, en resumen, podemos decir que desde los ganglios cervicales y torácicos van a inervar grandes vasos, ojo, corazón. Después los primeros torácicos van a ir a bronquios y pulmón. Estamos hablando de resumen simpático, ¿no? Por acá las fibras preganglionares que van hacia los ganglios prevertebrales van a ir a través de las fibras postganglionares para las vísceras abdominopelvianas, ¿sí? Fíjense que están ahí remarcadas.
y también van a ir hacia genitales externos y vejiga. Y también tenemos que recordar que a través de los 31 pares de nervios somáticos va a ir a inervar los tejidos somáticos a través de los nervios, ¿no? Del tronco simpático. Una particularidad que ya la vimos allá cuando hablábamos de sinapsis, una particularidad de la unión neuroefectora autonómica es que no tiene la misma anatomía. ¿Se acuerdan de cuando veíamos la sinapsis o la unión neuromuscular? Veíamos que el axón llegaba a la unión neuromuscular, se dilataba, formaba el botón sináptico, ¿sí? Ahí las vesículas estaban como, ¿se acuerdan que estaban como ordenadas? ¿Sí? Estaban ordenadas por los filamentos de actina y estaban como todas centralizadas cerca de la terminal presináptica. La diferencia que se ve a nivel de determinadas uniones autonómicas es esto, que el axón terminal de una neurona postganglionar es capaz de diversificarse, ramificarse, y en esa ramificación a nivel por microscopía electrónica se puede ver, fíjense, que hay dilataciones cada tanto o lo que nosotros llamamos varicosidades, ¿sí? Y entre una varicosidad y otra hay segmentos intervaricosos. Fíjense la particularidad de estas varicosidades. Tienen un montón de vesículas, pero que en este caso no están orientadas hacia algún lugar, ¿sí? Sino que están distribuidas en la varicosidad. Hay vesículas que tienen, fíjense, distinta densidad, por lo tanto podrían tener probablemente más de un neurotransmisor, y tienen mitocondrias, es decir, tienen toda la energía necesaria para la síntesis y posterior liberación de los neurotransmisores. ¿Para qué les parece que puede servir o en qué casos les parece que puede servir este tipo de sinapsis? Para vísceras, por ejemplo, intestino, estómago, digamos todas las que están inervadas por el autónomo. Piensen en un vaso sanguíneo. Yo siempre les hago el mismo ejemplo. Piensen en un vaso sanguíneo largo, el cual el sistema nervioso autónomo tiene que controlar todas sus fibras musculares lisas. ¿Cómo haría? Claramente esto es un buen sistema para tratar de controlar todas esas células musculares lisas. Fíjense, de hecho, se dice que cada axón podría llegar a inervar 25.000 células efectoras. Es un montón, ¿sí? Esto le permite sinapsis múltiples con el órgano efector. El espacio sináptico obviamente es variable. Fíjense que no es tan cerquita del órgano efector y no tienen esa estructura especializada que veíamos en la unión neuromuscular. Y si ustedes miran un poquito acá, fíjense el axón postganglionar, bueno, no tenga ganas de funcionar, el axón postganglionar viene, fíjense cómo se ramifica y tiene cada una de esas varicosidades, ¿sí? Y en cada varicosidad pensemos que tiene guardados neurotransmisores y neuropéptidos para liberar. Por lo tanto, esta transmisión esta sinapsis se llama empasage. ¿Qué quiere decir empasage? A medida que va pasando el potencial de acción, ¿sí?, va liberando neurotransmisores desde cada varicosidad, de manera de tener un control mucho más fino de ese órgano. ¿Está bien? Fíjense cómo se entremezcla con las células musculares lisas en este caso. O sea que es una adaptación del sistema nervioso autónomo, evidentemente que lo hace mucho más eficaz. Hasta aquí simpático.
vamos a hablar del rol de la división parasimpática, que dijimos que muchas veces es lo opuesto, pero no siempre. Muchas veces se complementan. El sistema simpático dijimos que era todo lo relacionado con emergencia, ejercicio, ¿sí? Excitación. Acá en el parasimpático son todas las actividades relacionadas con la digestión, que ustedes ya lo conocen, defecación y diuresis. Son fenómenos que básicamente dependen del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y están ilustradas en una persona que se relaja luego de una comida. Baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta la actividad gastrointestinal y las pupilas, en este caso, se contraen. O sea, algo así. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando comen? Cuando hacen una comida copiosa. Por ejemplo, hoy almuerzan y van al seminario de oficio o al TP. Les da sueño, no me digan que no. Bueno, eso le echa la culpa al parasimpático. Bueno, respecto al origen anatómico del parasimpático, ¿se acuerdan que dijimos que tenía una división craneal a nivel de los pares 3, 5, 7 y 9 y 10? Obviamente los cuerpos de las neuronas preganglionares va a estar ubicado en estos pares craneales. Desde ahí va a salir la acción de la primera neurona y va a hacer sinapsis con los distintos ganglios para encontrarse con la neurona postganglionar, y esa neurona postganglionar va a ir a inervar ojo, glándulas salivales, corazón. Va a ir a inervar todos los órganos del tórax, el hígado, el estómago, todo el sistema gastrointestinal, y la salida sacra va a ir a través de los nervios esplácnicos pelvianos, va a ir a inervar intestino grueso, vísceras pélvicas y genitales externos. Algunas veces les pongo estas cosas como para que tengan en cuenta la relevancia clínica o la relevancia farmacológica, así como vimos para bloquear determinados grupos musculares o etcétera. En este caso, si uno hace una cirugía y extirpa una parte del colon, un peligro es resecar parte del nervio esplácnico, y al resecar parte del nervio esplácnico corremos riesgo de provocar disfunción sexual y vesical, porque este nervio es el que nos permite la actividad de defecación, diuresis, ¿sí? Y la actividad sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado muchas veces, porque al resecar, por el origen que tienen, ¿no? Y por donde transcurren los nervios. ¿Se acuerdan que dijimos que muchos para tener estos arcos reflejos autonómicos y para que hubiera respuestas eferentes del sistema nervioso autónomo necesitábamos aferencias? La mayoría de los órganos inervados por el autónomo emiten aferencias a través de receptores que tienen en las paredes. Esas aferencias, fíjense el camino que siguen, entran y corren, ¿sí?, para encontrar el cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior, acá. Sí, es una lucha. Entonces, cuando ustedes tienen un pinchazo, se lastiman en la piel o tienen un daño específico a nivel somático, lo pueden localizar muy bien. ¿Por qué? Porque toda la parte somática tiene representación cortical, ¿sí? En cambio, dijimos que el sistema nervioso autónomo tiene escasa o nula o poca representación cortical. Entonces, cuando a nosotros nos duele
el intestino, o nos duele el estómago, o tenemos alguna alteración a nivel cardíaco, no podemos precisar exactamente el dolor, porque no tiene una representación cortical muy precisa el autónomo. Entonces es esa distensión de víscera hueca, como puede ser el intestino, o ese problema a nivel cardíaco, no va a tener una localización exacta de dolor, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a alguien con un infarto de miocardio o con alguna isquemia miocárdica, es decir, que le falte flujo al corazón o le falte sustrato para trabajar a las células cardíacas, los pacientes refieren el dolor, que el dolor, tienen un dolor opresivo, ¿sí? Como que algo les comprime el pecho, y el dolor se irradia hacia el brazo izquierdo, ¿no? Eso es lo más típico, es lo que vamos a ver cómo detectamos un ataque cardíaco. ¿Y por qué? Porque el dolor que se origina, por ejemplo, en el corazón, es percibido en el área de la piel, en el mismo segmento por donde salió la rama simpática, ¿se acuerdan? En el mismo segmento visceral, mismo nivel segmentario. Entonces eso hace que al converger, como en este caso, fíjense, un aferente visceral, como puede ser una víscera hueca, y el aferente somático que viene de algún otro lugar, convergen en la raíz posterior, y entonces el paciente lo percibe, ¿sí?, como el mismo nivel segmentario del dolor somático o del aferente somático. ¿Se entiende? Por ejemplo, no solo el dolor de alguna aferencia, por ejemplo, de un trastorno cardíaco. Si a ustedes les duele el intestino delgado, les va a doler alrededor del ombligo. Si el paciente viene y les duele la espalda, por ejemplo, les dicen tengo un dolor a este nivel, y podemos pensar a nivel que hay un trastorno a nivel renal, ¿sí? O de los uréteres, se manifiesta ahí atrás. O por ejemplo, algún problema a nivel del diafragma se va a manifestar a nivel del hombro, ¿sí? Esos son los que llaman dolores referidos, que es a qué nivel segmentario está entrando el aferente somático, ¿sí? Entonces, vemos diferencias en tejidos blancos. Por ejemplo, el simpático va a órganos de cabeza, cuello, tronco y genitales externos. El parasimpático también a órganos de cabeza, cuello, tronco y genitales externos. Ahí coinciden, ¿sí? El simpático va a la médula adrenal, el parasimpático no. Hasta el momento no tenemos nada escrito. A las glándulas sudoríparas de la piel, simpático. Al músculo piloerector. A todos los músculos lisos vasculares. El simpático está distribuido en todos los tejidos, incluido el músculo liso vascular, y el parasimpático nunca llega a las extremidades o a la pared del cuerpo, excepto genitales externos, ¿sí? Esas son las grandes diferencias. ¿Ustedes quieren hacer una pausa o...? No tanto. ¿Prefieren seguir? Sí. Ok, bueno. Vamos a ver algo del sistema nervioso entérico, pero muy rápido, porque ustedes esto lo vieron hace poquito en sistema gastrointestinal. Esta es una imagen del boron, que supongo que la habrán visto todos cuando vieron gastrointestinal. Fíjense que boron no solo describe esa compleja estructura del sistema nervioso entérico, y acá vemos un corte, y vemos que tiene una mucosa, un plexo submucoso, una muscular de la mucosa, y después fíjense que pone el plexo submucoso de Meissner, que todos conocemos, y el plexo mientérico de Auerbach entre las capas musculares, pero fíjense que él pone más plexos, un plexo muscular profundo, ¿sí?, y un plexo terciario que no puedo marcar porque, o sea, está ricamente inervada la pared del sistema gastrointestinal.
Se dice que es un mini cerebro que tiene millones de neuronas, es más, algunos dicen que tiene más neuronas que el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo está compuesto? Y claramente es bien complejo, ¿no? Tiene neuronas sensoriales, que son las que van a captar la información, tiene neuronas motoras del parasimpático, neuronas motoras del simpático, tiene interneuronas, y me cansé, no me anda nada. Bueno, toda esta compleja red de neuronas que está constituyendo la pared del sistema gastrointestinal va a estar activada o inhibida ya sea por estímulos internos o por la inervación externa que le llega a través del simpático y parasimpático. Ustedes pudieron observar en el trabajo práctico que si tenían un pedacito de intestino separado totalmente del cuerpo de la rata o no sé qué vieron, ven que funciona independientemente de la inervación extrínseca. Lo que haría la inervación extrínseca parasimpática simpática es modular la actividad propia, ¿sí? Pero el intestino se puede contraer o relajar con las neuronas propias que tienen los plexos y las interneuronas que conectan los plexos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de algunos neurotransmisores y neuropéptidos que actúan a nivel intestinal. Si miramos, allá es oral y acá es caudal, ¿no? Por ejemplo, la distensión, ahí tenemos mucosa hacia arriba y la pared, la capa longitudinal muscular hacia abajo. Por ejemplo, la distensión de la mucosa intestinal provocaría la activación de estas neuronas primarias intrínsecas, y estas neuronas primarias intrínsecas pueden provocar, si hay una distensión, pueden provocar la activación de neuronas excitadoras que van a provocar la contracción de la capa circular, y eso lo hace, fíjense, a través de acetilcolina, no sé si alcanzan a ver, acetilcolina o sustancia P, o puede provocar la relajación a través de óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, neuropéptido I o ATP. ¿Sí? Fíjense la complejidad, y esta diapositiva es bastante sencilla, pero hay muchos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso entérico. No los quiero aburrir porque ustedes ya han visto mucho, pero básicamente es para que vean la importancia de esta división del sistema nervioso autónomo. También tenemos, como les dije al principio, que hay muchos neurotransmisores que se liberan en simultáneo. Es decir, por ejemplo, lo que sabemos de algunas cosas es que a nivel de fibras vasoconstrictoras se podría liberar noradrenalina y neuropéptido I conjuntamente, ¿sí? A nivel de fibras vasodilatadoras podríamos liberar acetilcolina y VIP, péptido intestinal vasoactivo. A través de fibras sudomotoras podemos liberar acetilcolina, VIP y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Cialomotoras, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y neuropéptido I. Y a nivel de los ganglios intestinales, noradrenalina y somatostatina. Es decir, cada vez vemos que hay liberaciones conjuntas de neuropéptidos y neurotransmisores. Y para complicarlo un poquito más, esto es una de las últimas cosas que se ha introducido para ver cómo actúan esta cotransmisión a nivel de una neurona simpática postganglionar, ¿sí? En 1976 se describió por primera vez esto y se ha descrito en animales inicialmente, pero hay mucho descripto en distintas especies animales, o sea, es muy probable que en el humano esto también ocurra. Y fíjense lo que ocurre. A nivel de la varicosidad del sistema simpático, fíjense que se libera norepinefrina, ATP, y por el otro lado neuropéptido I, ¿sí? ¿Alcanzan a entender?
Entonces, ¿para qué ocurre esta liberación conjunta? Bueno, si ustedes miran un poquito el patrón que ocurre cuando se liberan el patrón de la tensión del músculo liso vascular cuando se liberan los distintos neurotransmisores, fíjense, el 1, acá abajo, cuando miramos tensión, acá, este rápido aumento de la tensión vascular, fíjense que es producido inicialmente por la liberación de ATP. El ATP actúa sobre su receptor purinérgico, ese receptor purinérgico provoca la apertura de un canal de calcio, rápidamente entra calcio y entonces esta primera fase de contracción es provocada por el ATP. La segunda fase de contracción es provocada por la norepinefrina, que se acuerdan actúa sobre su receptor alfa 1 y eso conduce a fosfolipasa C, IP3, liberación de calcio del retículo y el segundo efecto que tenemos ahí, o el efecto sostenido de la contracción. Y por último, la tercera fase de fuerza estaría dada por la liberación del neuropéptido I. Entonces, así se ha ido estudiando cómo estas cotransmisiones lo que hacen es sostener la tensión, en este caso, de los vasos sanguíneos, ¿sí? En el caso de la neurona parasimpática, esto está demostrado en glándulas salivales y obviamente es una neurona postganglionar y también se describe que hay una, en este caso no es cotransmisión, sino es comodulación, es decir, ayudan a modular la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se libera, fíjense, se libera acetilcolina y BIP. La acetilcolina, ¿qué va a hacer? Se libera la terminal, va a actuar sobre el endotelio, allá, al inicio de la diapo, va a actuar sobre el endotelio, ¿sí? Lo que va a hacer es aumentar IP3, calcio, activar la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa produce óxido nítrico y ese óxido nítrico difunde desde el endotelio hacia la célula muscular lisa y la relaja porque se une a guanilato ciclasa, GMP cíclico, relajación, ¿sí? Y en el caso del péptido intestinal vasoactivo se une a su receptor, eso provoca también descenso de calcio y relajación. Entonces acá podemos tener dos fases de relajación, una primera dada por acetilcolina y una segunda dada por el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Entonces ahora empezamos a ver que cada vez más se ven esto de las cotransmisiones para el simpático, de la comodulación para el parasimpático. Y ahora vamos a repasar lo que ya saben, a ver. Receptores. Esto lo saben de biología fácil. Receptores para el simpático. Tenemos de tipo alfa, alfa 1, alfa 2. De tipo beta, beta 1, beta 2, beta 3, que no está ahí. Y los dopaminérgicos que tenemos de 1 y de 2. Fíjense, el alfa 1 está a nivel más que nada de músculo liso, ¿sí? A nivel de músculo liso vascular, a nivel del iris, del uréter, del trígono vesical, ¿sí? Y de los esfínteres. De manera que en estos lugares, si nosotros liberamos norepinefrina, lo que va a hacer es contraer, ¿sí? El alfa 2 es típicamente un receptor presináptico. ¿Qué quiere decir? Que está ubicado en la membrana presináptica, ¿sí? A nivel del cerebro va a ser importante, por ejemplo, para tratamiento de hipertensión en las embarazadas y alguna otra situación importante farmacológica. El receptor beta 1. El beta 1, ¿se acuerdan que en cardíaco, si nosotros damos un agonista beta 1, como puede ser isoprenalina o isoproterenol, el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad y va a aumentar la velocidad de conducción. El beta 1 en adiposo va a ser lipólisis, está muy poco presente, más que nada el beta 3 es en adiposo. Y el beta 2
está en algunos vasos sanguíneos, que puede provocar vasodilatación, en los bronquios, que va a ser súper importante para el tratamiento del asma, por ejemplo. Seguramente muchos de ustedes saben que cuando uno se hace un PAF con algún broncodilatador, ese broncodilatador es un agonista beta 2, está a nivel del riñón para secretar renina, a nivel del hígado para inducir gluconeogénesis y glucogenólisis. También va a inducir la secreción de insulina a nivel del páncreas, y en el útero va a provocar relajación. Esto también puede ser importante para tratamiento farmacológico. Y los receptores dopaminérgicos de 1 y de 2 están a nivel de los vasos sanguíneos y algunos están a nivel presináptico, pero no se usan tanto en la farmacología habitualmente. Se usan más que nada como dopaminérgicos, pero a nivel central. Para el caso de los receptores del sistema nervioso parasimpático, tenemos M1, M2 y M3, que son los más comunes. El M1 está a nivel de los nervios terminales del músculo esquelético y facilita la liberación de acetilcolina. El M2, ¿se acuerdan que ustedes lo conocen? Está a nivel del pulmón y a nivel cardíaco también. El M3 está a nivel del músculo liso del pulmón y provoca broncoconstricción. Y los tipo N son los que están en los ganglios autonómicos, ¿sí? Y en el músculo esquelético, ¿se acuerdan? Los receptores nicotínicos para provocar la contracción muscular. Entonces acá tenemos una clasificación parecida, pero tenemos la clasificación clásica, que los clasificamos en nicotínicos y muscarínicos. La clasificación farmacológica, porque eso es lo que nos permite distinguir los distintos fármacos a usar, ¿sí? Fíjense, el M1, el M3, el M5, que es lo que ustedes siempre estudian, está asociado a GQ, y el M2 y M4 está asociado a GI o a G0, ¿sí? Los M1, M3 y M5 activan proteína GQ, fosfolipasa-C, y G1 o G0 inhiben adelerato ciclasa. ¿Está bien? Eso es de acuerdo a la clasificación farmacológica, al tipo de transducción de señal o al efector, ¿sí? O al segundo mensajero. En cambio, los nicotínicos, en este caso tenemos a nivel central o a nivel del ganglio, pero el que nos interesa a nosotros es el que está a nivel del músculo esquelético, que lo que hace es, el mismo receptor es un canal iónico, ¿se acuerdan? A nivel de la placa neuromuscular. Y esto es lo que hablábamos al principio de los receptores colinérgicos que están en los vasos sanguíneos o cerca de los vasos sanguíneos. Si no uno da acetilcolina a un vaso sanguíneo, se dice que normalmente lo que ocurre es vasodilatación. En el músculo esquelético, lo que ocurre es que la acetilcolina se une a receptores M2, pero ubicados en forma presináptica. Y entonces, al unirse al M2 en neuronas simpáticas postganglionares, lo que ocurre es que inhibe o disminuye la concentración de MP cíclico a nivel de la neurona preganglionar, ¿sí? Del axón presináptico, no preganglionar, presináptico. Eso, al disminuir los niveles de MP cíclico, provoca que haya menor liberación de noradrenalina, y esa menor liberación de noradrenalina inhibe la vasoconstricción, por lo tanto provoca vasodilatación. ¿Se entiende? No es un mecanismo directo, sino indirecto. Pasa lo mismo en el tejido eréctil, ¿sí? Además de unirse a M2 presinápticos en el tejido eréctil, lo que hace es unirse a M3 en células endoteliales. Eso genera en las células endoteliales aumento de calcio, lo que vimos recién. Aumento de calcio, liberación de óxido nítrico, activación de GMP cíclico, PKG, fosforilación de la myosin light chain quinasa, y eso produce relajación. En las glándulas sudoríparas de la piel no apical, es decir, no la piel de labios, nariz, oreja, el resto de la piel,
las fibras simpáticas postganglionares liberan acetilcolina. ¿Se acuerdan que hoy les dije al principio que era la excepción, como que las fibras simpáticas liberan acetilcolina en algún lugar? Rarísimo, uno esperaría que las fibras simpáticas postganglionares liberan norepinefrina. Bueno, no, liberan acetilcolina, ¿sí? Hasta ahora se ha visto en las glándulas sudoríparas. Y producen vasodilatación. ¿Pero por qué producen vasodilatación? ¿Hay receptores para acetilcolina? Bueno, lo que dicen es que al estimular la producción de sudor de estas glándulas, también producen enzimas con la producción de sudor. Esas enzimas son vasoactivas. Por ejemplo, la calicreína. La calicreína, por una serie de pasos, va a terminar produciendo bradicinina. Y la bradicinina es vasodilatadora, ¿sí? Entonces, podría actuar en forma parácrina, ¿sí? Es decir, a través de todo este mecanismo produciría vasodilatación, pero en forma parácrina. También se dice que hay coliberación de, como vimos hoy, de VIP y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, con lo cual también estas sustancias podrían actuar sobre el músculo liso y relajarlo. ¿Por qué se postula esta teoría de que el efecto sería indirecto? Porque se le dio atropina en esta situación y se ve que el efecto no se bloquea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacía la atropina? ¿Se acuerdan? A ver. Perfecto, un inhibidor competitivo de la acetilcolina que se pega a los receptores muscarínicos. Por lo tanto, si hubiera receptores muscarínicos en este lugar, al inyectar atropina, no se vería el efecto de la acetilcolina. Y sin embargo se sigue viendo. ¿Por qué? Porque aparentemente no es efecto per se de la acetilcolina, sino está mediado por las sustancias que induce a su vez para liberar. Por ejemplo, calicreína, por ejemplo, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, etcétera. ¿Se entiende? O sea, no sería un efecto directo. Esta es una duda, es algo que se está estudiando, es lo que se dice en los libros, todavía no está del todo claro, pero es raro que una fibra postganglionar simpática libere acetilcolina. Respecto a los adrenérgicos, se nos complica un poquito más la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos los beta, beta 1, beta 2, que ya sabemos que en cardíacos son súper importantes, y el beta 3, que está más que nada a nivel, dijimos, de tejido adiposo y que es estimulado por el simpático. Todos los receptores beta están acoplados a proteína G. Los alfa, tenemos alfa 1 y alfa 2. Fíjense que los alfa 1 tenemos 3 subtipos, todos activan GQ, y de esa manera fosfolipasa C. Y los alfa 2, que son más que nada presinápticos, también hay varios subtipos, pero se pueden unir a GI o a G0. ¿Sí? Ya vamos terminando, me queda un poquito. Vimos que el sistema nervioso autónomo tiene escasa representación cortical, pero siempre hay estructuras superiores que regulan la función del autónomo. Y fíjense lo complejo que es. Desde los órganos que conocemos, músculo liso, cardíaco y glándulas, estas aferencias van a través de neuronas sensoriales viscerales, como vimos, y de los nervios craneales. Más que nada las aferencias, se dice que por ejemplo el vago tiene el 70% de las fibras son aferentes, o sea, la mayoría lleva información al tronco y al sistema nervioso central. Esa información aferente va al núcleo del tracto solitario, que es sumamente importante en la regulación del autónomo. Desde ahí puede ir al núcleo parabraquial y la información también va a ir al tronco, ¿sí?, a las neuronas preganglionares y de la médula. Desde el núcleo parabraquial va a ir al tálamo, y lo único que se conoce a nivel central como representación del autónomo sería la corteza insular y la corteza prefrontal.
medial prefrontal. Lo que sí tiene mucha vinculación con el autónomo es la amígdala, como parte del sistema límbico, y el hipotálamo. El hipotálamo va a ser el regulador por excelencia de las funciones autonómicas. Fíjense que a partir del hipotálamo descienden hacia la información hacia las neuronas preganglionares y desde la amígdala hacia los centros que están ubicados en el tronco del encéfalo y en la formación reticular. ¿Por qué? Porque la mayoría de las respuestas que nosotros vimos, por ejemplo, de lucha, huida, están acompañadas de una respuesta conductual, ¿sí? Por lo tanto, el sistema límbico va a participar activamente en todas las respuestas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está el hipotálamo como central. Recibe la información, la compara y da la información de eferencia para todos los órganos inervados por el autónomo, pero le llega información contextual de la corteza cerebral, de la amígdala y del hipocampo, y todos los inputs o las entradas sensoriales de las vísceras y los sistemas, los quimiosensores y las señales hormonales, todo llega al hipotálamo. El hipotálamo compara cómo están las cosas y de esa manera emite las respuestas para que volver a la homeostasis. Y por último vamos a ver un solo reflejo autonómico, que es el reflejo vesical, o sea, el vaciamiento de la vejiga. Podemos ver un montón, pero tomé uno solo para no complicar la vida, porque además por ahí el baroreflejo y todo eso ya los estuvieron viendo. Entonces, la regulación de la vejiga es un súper ejemplo de cómo coordinar el sistema nervioso somático, que está digamos sometido a control voluntario, y de la división simpática y parasimpática, ¿sí? Fíjense, así como a grandes rasgos, porque es un poco más complejo, pero la vejiga tiene, ¿se acuerdan el músculo detrusor de la vejiga? ¿Ah? Tenemos un esfínter uretral externo y un esfínter uretral interno. Tenemos a nivel del músculo detrusor receptores M3 para acetilcolina, receptores beta 3 para noradrenalina, o sea, ahí tenemos simpático y parasimpático, ¿sí? El simpático va a estar a través del nervio hipogástrico, va a liberar noradrenalina en receptores alfa 1 del esfínter. ¿Se acuerdan que la noradrenalina y alfa 1, los esfínteres, es típico cierra, ¿sí? Y después vamos a tener a nivel del esfínter uretral externo, el nervio pudendo va a liberar acetilcolina a través de actuando a través de un receptor nicotínico. ¿Qué ocurre con la vejiga? Vieron que no vamos al baño a cada rato, salvo por una infección. Inicialmente la vejiga puede contener una cantidad de líquido bastante importante sin que aumente demasiado la presión en su interior. ¿Qué quiere decir? Fíjense, allá tenemos presión hidrostática y acá tenemos el volumen vesical. Fíjense cómo va aumentando el volumen de la vejiga desde 0 hasta 300 mililitros aproximadamente en una vejiga normal. Y fíjense qué pasa con la presión mientras se va llenando la vejiga. No aumenta demasiado, aumenta un poco claramente, pero no mucho más de 15 milímetros de mercurio. Es decir, la vejiga se puede ir distendiendo sin que la presión en su interior aumente demasiado. ¿Cuándo va a aumentar la presión demasiado? Cuando ya la vejiga supera el volumen que puede contener sin necesitar evacuar urgentemente. Entonces, todo ese tiempo, mientras acumulamos líquido, hay continencia, es decir, no se rebalsa la vejiga. ¿Cuándo aparece el deseo miccional? Después de 300 mililitros aproximadamente. Si no ocurre la micción voluntaria, claramente, y la vejiga se sigue llenando porque no tenemos la oportunidad de ir al baño,
aparece primero malestar y luego dolor, ¿sí? Entonces, si todos los procesos de llenado y evacuación pueden ser controlados a nivel de la médula espinal, es decir, por un reflejo, pero claramente se puede someter a control voluntario, ¿sí? Facilitación o inhibición, o sea, nosotros podemos intentar contener el vaciamiento de la vejiga siempre y cuando no superemos eso, porque si no se rebalsa y ocurre una catástrofe. Bueno, entonces vamos a poder distinguir, esto es un poco más complejo, vamos a poder distinguir dos fases. La fase de llenado, que está más que nada a cargo del simpático, que es el que permite el llenado, y la fase de vaciado, que está más que nada predominantemente marcada por el parasimpático, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos, vamos a ver las aferencias en azul, porque no tengo cómo marcárselas. Las aferencias en azul a través del nervio pélvico. Fíjense que las aferencias van primero a la médula. Desde la médula, esas aferencias llegan hasta la protuberancia, ¿sí? Informan al centro pontino, ¿sí? Ese centro pontino inicialmente está estimulando, ¿sí?, al nervio pudendo para que el nervio pudendo cierre el esfínter, ¿sí? A su vez, esa aferencia del nervio pélvico también llega a la parte más, a la parte lumbar de la columna, ¿sí?, que estimulan al simpático para que se inhiba y permite que el detrusor se estire, permite acumular líquido en la vejiga. Hasta ahí está todo controlado, ¿sí? Cerramos el esfínter externo, relajamos el detrusor y permitimos que la vejiga se vaya llenando. ¿Qué ocurre en el vaciado? En el vaciado, ahora, el nervio pélvico, vamos a ver al revés. Ahora el nervio pélvico informa a la médula, al centro pontino, estimula el centro pontino de la micción, para que el centro pontino de la micción inhiba al nervio somático que inerva el esfínter externo para que se relaje, y a su vez estimula al nervio esplácnico para que se contraiga, ¿sí? Entonces, todo este circuito hace que voluntariamente nosotros podamos evacuar la vejiga. O sea, inicialmente el simpático va a ser el que permita llenar la vejiga, relajando el detrusor, y el parasimpático va a hacer que se relaje el esfínter uretral externo y permita que el detrusor se contraiga. Bueno, esto no lo vamos a ver. Déjenme que vea a ver si tengo alguna cosita que les quería mostrar. Bueno, no, cerramos con esto entonces. Piensen que siempre hay una jerarquía superior, ¿sí?, que es la que va a controlar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tenemos un nivel inferior, que es la médula espinal, luego tenemos a nivel reticular y del tronco, el hipotálamo, el sistema límbico y lo que sería la parte prefrontal, que aparentemente la corteza prefrontal, que tendría alguna injerencia sobre lo que es la representación cortical del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Piensen que siempre hay una estructura superior controlando, pero la autonomía del sistema nervioso es porque tiene muy escasa representación cortical hasta lo que se conoce, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Se entendió? Hicimos repasito de anatomía para poder... Bueno, y ahora les queda estudiar un poquito más receptores y en cada tejido qué tipo de receptores predominan para saber qué efecto esperamos tener, ¿sí? Gracias.